Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy nos vamos a la historia. Nos vamos a la historia de dos grandes gigantes en el mundo actual. Gigantes en su historia, gigantes en su economía. Nos referimos a la historia de la China comunista, más conocida por el dragón, y a la historia de Estados Unidos, más conocido por el águila. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos países? Y para quién mejor podemos traer que al profesor, al doctor, al historiador, al escritor Orlando Trujillo. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por invitarme. En este mundo que hoy ocupan un primer lugar estos dos grandes países, ¿cuáles son las diferencias históricas entre ambos? Oh, enormes. Tienes que tener en cuenta que China, después de Sumeria y Egipto, es la nación, digamos, con más larga historia. China tiene aproximadamente 4.300 años de civilización, 9 dinastías en ese tiempo, alguna de ellas milenaria. El primer rey que tuvo China se llamó Huang Ti. Y desde entonces, te repito, han sido 9 dinastías a lo largo de toda la historia. Y precisamente los chinos tienen el símbolo del dragón, porque en la cultura oriental el dragón representa en las energías del yin y el yang, representa el yang. Y el yang, ¿qué cosa es? El yang es la energía positiva, la energía masculina, la energía de poder. Y entonces ese era el dragón. Por cierto, ellos utilizan al dragón incluso para representar a China en su administración, en su gobierno. El emperador era el dragón de 5 garras. Hay que mirarle las patas a los dragones. La nobleza era el dragón de 4 garras. Y después venía lo que eran los militares y lo que diríamos los burócratas, que era el dragón de 3 garras. En cambio, Estados Unidos fue una nación fundada básicamente en la tradición judeocristiana, una nación que escoge el símbolo del águila calva, como se le conoce, porque en primer lugar se creía que el águila esa solamente habitaba en Estados Unidos. Y después por el vuelo del águila, que es elevada, que está bien alta, y que es un animal que refleja poder y potencia en su vuelo, su majestuoso vuelo. Y decidieron escogerla por la altitud que tomaba, porque era la aspiración de que la nación llegara a los más altos niveles. Y entonces estos son los dos símbolos de todos los países, el dragón y el águila. Ahora, el origen de China, ya te expliqué, es un origen milenario, pero es un origen autoritario. Siempre a través de la historia de China fueron dinastías controladas. La mayoría de la población china es de la etnia Han. La mayoría de los chinos que conocemos es la etnia Han, aunque en China hay 40, la China moderna tiene 47 grupos étnicos. Oiga. Pero los Han son los que gobiernan propiamente, es la inmensa mayoría de los chinos. Y el último imperio en China fue el imperio Manchú, que se conoce como el imperio Qin. El imperio Qin. Y el imperio Qin termina a principios del siglo XX. El último emperador, por cierto, fue un niño que tenía 9 años, que se llamaba Puyi. El imperio se va desintegrando. ¿Por qué? Porque durante el siglo XIX China era un gigante de rodillas. Estaba derrotado propiamente. Todo esto comienza a principios del siglo XIX, cuando Inglaterra definitivamente logra vencer a Francia en adquirir el poder en la India. Y entonces Inglaterra empieza a comerciar con China. Y traían de China a Europa, traían seda, porcelana, té, en fin. Todos los palacios de Europa se llenaron de objetos chinos en aquel entonces. Pero esos eran objetos caros. Y los británicos trataron de ver de qué manera ellos podían hacer más barato todo eso. ¿Y qué hicieron? Pues cogieron el opio de la India, lo llevaron a China y empezaron a vender el opio en China. Y rápidamente se produjo una epidemia
de adicción. El emperador le escribió a la reina Victoria diciéndole que lo que estaba pasando y le decía cómo es posible que lo que es ilícito en Inglaterra pueda ser lícito en China. Pero el negocio era muy grande y la reina Victoria no hizo caso ni le prestó atención ninguna a esa carta. Entonces el emperador cogió un mandarín, lo mandó a la región de Cantón, que era donde mayormente estaban las factorías, como se le llamaban, que eran los lugares, los almacenes, en los puertos donde llegaba el opio, y mandó a este mandarín, se quemaron todos los cargamentos de opio, se le cortó la cabeza a todos los chinos que estaban vinculados al negocio del opio y a los extranjeros que estaban en ese negocio los expulsaron del país. ¿Qué hizo Inglaterra? En 1848 le declara la guerra a China, por eso, que se conoce en la historia como la guerra del opio. Aquella guerra era un ejército moderno para su época, y el inglés, y el ejército chino se enfrentó a ellos con lanzas, con flechas, como si estuviera en el siglo XIX, en la Edad Media. Y rápidamente fueron vencidos. El emperador, temeroso de que el ejército británico se estaba dirigiendo hacia Pekín, pues pactó. ¿Y el pacto qué fue? El pacto fue la entrega de Hong Kong y Colón a Inglaterra, más le abrieron 6 puertos en China para que pudieran comerciar. Y tuvieron que indemnizarlo por el opio que le habían quemado. ¿Y siguió el opio después? Sí, el opio siguió. Claro, el negocio del opio siguió, no había quien lo tuviera en ese sentido. El negocio del opio siguió, pero como todas las cosas en esta vida, también llegó a Europa. Y entonces en Europa también la gente se hizo adicto al opio. Y aquí incluso en Estados Unidos. En el siglo XIX, ya después de eso, todo el mundo se dio cuenta que China estaba de rodillas. Y entonces todas las grandes potencias empezaron a quitarles territorio a China. Japón, Rusia, Alemania, todo el mundo cogió un pedazo de China. Todo el mundo. Los barcos de guerras norteamericanos navegaban por los ríos de China como si fueran los ríos de Estados Unidos. Todo aquello llegó a la conclusión de que a principios del siglo XX hubo una sublevación que se conoció como la Guerra de los Boxers, que fue una sublevación del pueblo enardecido contra la injerencia extranjera. Aquella sublevación costó 100.000 muertos chinos y fue aplastada porque todas estas potencias mandaron ejércitos y aplastaron aquello. Hasta que en 1917 un médico que se había educado en Hong Kong y había estudiado después en Hawái, el doctor Sun Yat-sen, hace una revolución en la que se derroca al imperio, a la monarquía, y entonces nace una república. Él crea un partido que se llamó el Partido del Kuomintang, que era el Partido Nacionalista, fue eso, dijo usted? 1917. Entonces, Sun Yat-sen, cuando crea esa revolución, nace una república, pero una república muy débil, porque los generales de las regiones se convirtieron en una cosa, algo así como unos reyesuelos de su área, donde eran señores, ¿cómo le llamaban? Los señores de la guerra. Entonces, la misión de Sun Yat-sen fue luchar contra esa gente para tratar de unificar la república. Curiosamente, Sun Yat-sen, la esposa de Sun Yat-sen, era la hermana de la esposa de otro individuo en la historia de China, que era un maestro de escuela que se llamaba Mao Zedong. Las dos eran hermanas. Y Mao Zedong, Sun Yat-sen muere. Cuando Sun Yat-sen muere, asume el cargo dentro de China, del Kuomintang, el general Chiang Kai-shek, que era un general que se había educado en Japón y había pasado cursos en Rusia. Y entonces Chiang Kai-shek es el hombre que se hace cargo de... ¿Era comunista Chiang Kai-shek? No, todo lo contrario. Pero se había educado en Rusia. Fue a formarse en Rusia porque fue donde le dieron la oportunidad. Primero estudió en Japón y después allí. Pasó unos cursos en Rusia. Entonces Chiang Kai-shek, el partido Kuomintang, empieza a enfrentar a todos estos grupos. Pero en ese momento los comunistas, con Mao Zedong, que ya el partido comunista de Rusia había mandado 4 agentes para crear el Partido Comunista Chino, que uno de ellos fue Borodín, Malek, bueno, fueron 4 de ellos. Estos trabajaron y escogieron a Mao Zedong como el que iba a ser secretario general del partido, es decir, la cabeza. Y en 1926 se sublevan los comunistas en la provincia de Guangdong y hay una rebelión allí que el Kuomintang, el ejército de Chiang Kai-shek, aplasta.
Entonces, los comunistas comienzan lo que ellos se conoce en la historia de China como la larga marcha. Y fue larga, porque tuvieron que caminar cerca de 2000 y tantos kilómetros para llegar a las alturas de Yan'an, donde hay una región muy montañosa y llena de cavernas, donde se refugiaron y pasaron todo el resto del tiempo allí. Esa larga marcha fue heroica por parte de los comunistas, pues tuvieron que atravesar montañas altísimas, nevadas, ríos, selvas, de verdad que fue algo heroico, hasta que pudieron llegar allá arriba, perseguidos siempre por el ejército de Kuomintang. En el año 1931, los japoneses tenían en aquel entonces a Corea, y habían creado un ferrocarril, habían fabricado un ferrocarril en Manchuria, y en el año 1931 explota una bomba en ese ferrocarril que todo indica que fueron ellos mismos los que la colocaron. Y esa bomba le da pretexto a los japoneses para invadir Manchuria. Entonces empieza una guerra entre Japón y China en el año 31, y en el año 37 los japoneses toman Pekín. Y ya después fue como cuchillo caliente en mantequilla, tomaron Shanghái, Nanking, en fin, en el año 37, ya en el año 38, 39, ya prácticamente toda China estaba tomada, quedaba nada más que la región selvática que colindaba con Birmania, la India, etc. Entonces, en ese proceso el Partido Comunista se había mantenido en Yan'an sin meterse con los japoneses, tranquilos. Viene la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor, y ahí entra Estados Unidos en la guerra. Ahora, ¿qué pasa con Estados Unidos en comparación con China? Bueno, Estados Unidos se funda por cristianos, básicamente lo que se conocen como puritanos, aunque las 13 colonias, por ejemplo, Maryland estuvo poblada por católicos, Nueva York por los reformistas holandeses, Filadelfia, o sea, Pensilvania, por los cuáqueros, en fin. Pero en la inmensa mayoría, cuando Estados Unidos nace como nación, había 3 millones de habitantes en el país. Y 2 millones eran puritanos calvinistas, porque los puritanos eran un tipo de calvinistas. Y eso era la mayoría de la población en Estados Unidos. Y entonces, como los calvinistas tenían como precepto de que había una separación entre la iglesia y el Estado, y mucha gente hoy en día dice que es porque las cuestiones de la iglesia, las cuestiones de religión no pueden estar en el Estado. Falso. Ellos lo hicieron como protección, porque en Inglaterra, en Europa, y en Inglaterra concretamente, en ese momento estaba la iglesia anglicana. Y la iglesia, tú sabes que en Europa la iglesia del monarca era la iglesia del pueblo. Entonces ellos pregonaban que querían la separación de la iglesia y el Estado. ¿Para qué? Para que hubiera independencia, para que hubiera libertad de religión, para que todo el mundo pudiera tener libertad de religión. Esa fue una de las cosas que se incluyeron, como es lógico, en Estados Unidos. Porque, te repito, la mayoría de la población era puritana calvinista. Y es más, te voy a poner un ejemplo. De todos los coroneles de George Washington en la batalla de Yorktown, todos eran presbiterianos, porque se creó la iglesia mayoritaria en ese momento eran los presbiterianos. ¿Por qué? Porque eran iglesias independientes, que cada una de ellas elegía al presbítero que los iba a guiar religiosamente hablando. Y de ahí viene la palabra presbiteriano, porque ellos elegían al presbítero, o sea, no era como la Iglesia Católica, que es una monarquía, con el Papa como supremo pontífice y cabeza de la Iglesia, y que a su vez la Iglesia es la que elige cardenales y demás. Aquí en este caso eran ellos del pueblo los que elegían a sus eclesiásticos. Hay una gran diferencia. Incluso Jefferson, en la Declaración de Independencia, no hace nada más que copiar un documento que se llama la Declaración de Mecklenburg de 1775, en que los presbiterianos en Carolina del Norte se reúnen en Mecklenburg y hacen una declaración que es prácticamente la Declaración de Independencia de Estados Unidos, porque Jefferson la copia prácticamente al dedillo en 1776. ¿No es cierto que hubo problemas entre las diferentes colonias por los problemas de credo? Sí, claro que los hubo, había conflictos, los puritanos se terminaron imponiendo a los... O sea, que hubo quemazones. Sí lo hubo conflictos, en Pensilvania pasó lo mismo, terminando los puritanos imponiéndose, o sea, los calvinistas y presbiterianos terminaron imponiéndose a los cuáqueros en la región, y así positivamente fueron
en todas las 13 colonias hubo sus conflictos, pero en definitiva, cuando hicieron el acuerdo de la Declaración de Independencia, llegaron y valga la redundancia, a un acuerdo de manera de tolerancia entre ellos, y se creó precisamente ahí la base de la separación de iglesia y Estado, de manera que todas las organizaciones y todas las iglesias estuvieran representadas y protegidas. Estados Unidos, después, como todo el mundo sabe, comienza lo que pudiéramos llamar el proceso imperialista en 1848, precisamente cuando Estados Unidos hace su primera guerra internacional, que es con México, donde Estados Unidos invade a México, que por cierto, Lincoln es uno de los que se levanta y denuncia esa guerra como una guerra de rapiña. Y ya sabemos Estados Unidos se anexa con el famoso Destino Manifiesto, que decía que Estados Unidos tenía que ser del Atlántico al Pacífico, pues se va anexando primero las repúblicas esas que se crearon de Texas, California y demás, que se independizaron de México, se independizaron por muy corto tiempo. El propósito era anexarla a los Estados Unidos y terminando anexándose a los Estados Unidos, y después nacieron todo como Nuevo México, etcétera, etcétera, de todo aquel proceso. Después Estados Unidos se consolida como una nación imperialista en 1898, cuando se anexa Hawái. Elimina la monarquía en Hawái, se anexa a Hawái y hace la guerra a España, donde se queda con las Filipinas, Puerto Rico y Cuba, además de la isla de Guam, las Carolinas, etcétera. Y ya surge como una potencia, sobre todo en la cuenca del Caribe, se convierte Estados Unidos en la gran potencia de la cuenca del Caribe. Entonces, ya de ahí en adelante, ya en esa época también, a fines del siglo XIX, entra en Estados Unidos el concepto del fabianismo, el socialismo fabiano, y empieza el fabianismo a involucrarse, a infiltrar las estructuras de poder en este país, y se convierte en un poder muy poderoso, y valga la redundancia también, que llega en un momento determinado, en 1913, a elegir presidente a Woodrow Wilson, que era un fabiano. Y vienen las primeras medidas de tipo socialista, pudiéramos llamar, como nace la Reserva Federal, que todos sabemos que ni es reserva ni es federal. Nace el famoso income tax, los impuestos federales. Se crea en 1920 el Council of Foreign Relations, que es realmente el think tank que hace la política exterior de Estados Unidos. Y ya después, pues Estados Unidos se sigue desarrollando, mientras en China está en medio del vínculo y la lucha entre ellos. Yo creo, señores, que ha sido maravillosa esta explicación histórica de cómo nace China, cómo nace Estados Unidos y hasta dónde llega. Ahora viene la segunda parte, que para mí es sumamente importante y para ese televidente. ¿Cómo es posible que China, que pasó por todo ese proceso, sigue en ese desarrollo económico? ¿Y cómo ese desarrollo económico de China, que ha llegado hasta el día de hoy, qué vinculación tiene el que Estados Unidos, que era tan poderoso industrial, desaparece la industria de Estados Unidos y va a pasarse a China? Bueno, ¿Cómo se maneja todo eso? Bueno, eso se maneja desde la perspectiva de que hay un poder mundial que se conoce como Nuevo Orden Mundial, que viene caminando desde principios del siglo XIX, te repito, en Estados Unidos a través de los fabianos, y en ese proceso China, hay que decir que tuvo la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos llega Franklin Delano Roosevelt, que es el primero que de verdad empieza a implementar modelos socialistas en Estados Unidos, y en China está la Segunda Guerra Mundial, se acaba la guerra, llega Chiang Kai-shek, que llega con el poder porque eran los 5 grandes que le llamaban, y él era uno de los 5 grandes en la guerra contra el eje, y los comunistas, los rusos, que le declaran la guerra a Japón cuando Estados Unidos le tira la bomba atómica, ya Japón está rendido, los rusos declaran la guerra, invaden Corea y Manchuria. Y en esa invasión de Corea y Manchuria, los rusos le capturan el arsenal a los japoneses, arsenal que le entregan a las tropas de Mao Zedong, a los comunistas, y le entregan el territorio de Manchuria. Inmediatamente Chiang Kai-shek viene, la esposa de Chiang Kai-shek, Madame Chiang Kai-shek, Madame Chiang, que era como se llamaba, llega a Estados Unidos y hace un acuerdo de compras de armas que necesitaba urgentemente el ejército nacionalista y las paga. Pero entonces estaba a cargo el secretario de Estado, estaba el general Marshall, George Marshall,
y el general George Marshall bloquea la entrega de armas a Chiang Kai-shek, y el general Marshall dice que el gobierno del Kuomintang es corrupto y que Mao Zedong no es comunista, que Mao Zedong es un dirigente agrario. Y entonces cae el gobierno de Chiang Kai-shek y tienen que irse a refugiar a las islas de Amoy, Camoy y Formosa, que más tarde se llamaría Taiwán. Y ahí viene una separación, los comunistas se apoderan de China, establecen en China un sistema agrario, ejecutan infinidades de chinos, millones de chinos los matan acusados de haber sido miembros del Kuomintang o burgueses, y los eliminan. Y entonces establecen, te repito, un sistema, una dictadura comunista de tipo agrario. En Estados Unidos, por el contrario, Estados Unidos penetra en la segunda... se involucra en la Segunda Guerra Mundial, sale vencedor de esa guerra y se convierte en la potencia, la única potencia en el mundo, porque Estados Unidos no había sido afectado directamente por la guerra, toda Europa estaba devastada, Asia estaba devastada, y Estados Unidos se convierte en la gran fábrica del mundo. Y ahí empieza Estados Unidos a tener el gran poder económico. Ya anteriormente a eso, en el año 44, se había creado, en la reunión de Bretton Woods, se había creado las bases de lo que iba a ser el mercado, el comercio mundial y la banca mundial. Y ahí se había estructurado de manera de poder pasar a que los grandes poderes, las grandes corporaciones que nacían en ese momento, iban a ser el poder en el mundo. Hay algo que, me perdone que lo interrumpa, el famoso Marshall que usted pone, que es en realidad el creador del comunismo chino hasta cierto punto. Sí. ¿Cómo es que este hombre aparece ante el mundo como el salvador de Europa con su famoso plan Marshall? ¿Cómo se mezcla una cosa? Bueno, porque el plan Marshall, lo que mucha gente nunca te dice es que el plan Marshall sirvió en Europa para establecer en todos los gobiernos occidentales, porque los orientales se lo entregaron a los rusos, pero los gobiernos occidentales, todos los gobiernos que salieron de la Segunda Guerra Mundial eran socialistas. Todos tenían una base marxista. Los alemanes, los italianos, los franceses, los ingleses, el laborismo, todos fueron, con excepción de España y Portugal, todos los gobiernos de Europa fueron gobiernos socialistas. Y el plan Marshall lo que hizo fue consolidar a esos gobiernos que salían de la guerra y estaban devastados, consolidar los gobiernos socialistas en la Europa occidental, de corte socialista, todos ellos. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que China se atrasa cada vez más. En la década del 60, un grupo de intelectuales en China quisieron hacer más humano el comunismo chino y hacer, por otro lado, avanzar un poco a China. Eso fue aplastado por Mao Zedong en lo que se llamó la Revolución Cultural Proletaria. Ahí se ejecutaron y se mandaron infinidad de profesores y todo a los campos de trabajo. Posteriormente a eso, Mao Zedong acepta un acuerdo que se había tomado aquí en Estados Unidos, o sea, no en Estados Unidos, en los grandes poderes del mundo, de que se iba a hacer de China un gran poder económico. Y entonces cuando visita Kissinger secretamente a China, en el 70, en el 71 va Nixon y hace el famoso de las relaciones, y en el 76 muere Mao Zedong, y Deng Xiaoping da un golpe de Estado en China, destituye a toda esta gente de Mao y establece el proceso de la industrialización china. Y en Estados Unidos, que ya en 1973 se había creado la trilateral, que la habían creado David Rockefeller junto con Brzezinski, y ya entonces después de eso viene una troika de Carter, Brzezinski y Cyrus Vance, que crean la estructura para industrializar a China y entonces a su vez desindustrializar a los Estados Unidos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de crear en China un gran poder económico que tiene hoy en día, que es a la que nosotros más dinero le debemos y le pagamos 108 millones de dólares diarios en intereses, y entonces ir desindustrializando a los Estados Unidos para destruir el poder económico de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque destruyendo el poder económico de Estados Unidos se destruye el poder
de potencia de Estados Unidos. ¿De qué manera? De manera de poder eliminar la república que nació en 1776, porque con esa república no se puede hacer el nuevo orden mundial. Entonces hay que destruir y crear un gobierno de tipo socialista, fabiano, en Estados Unidos, que por cierto, el presidente Obama es el camino que está llevando. Para entonces, destruidos los Estados Unidos, república nacida en crear los nuevos Estados Unidos, que es el famoso cambio, los nuevos Estados Unidos que serían una república socialista ya para crear las bases hacia un nuevo orden mundial. China se prestaba muy bien para ser la nueva potencia industrial y la nueva potencia militar que es hoy China. ¿Por qué? Porque China tiene un gobierno autoritario y una base donde las corporaciones hacen lo que les da la gana. Y en definitiva, el nuevo orden mundial sería agrupar todo el mundo bajo un gobierno totalitario y debajo ese gobierno formado por grupos de corporaciones que manejarán al mundo en que estaremos viviendo. Trujillo, ahí hay un común denominador, tanto en China como aquí en los Estados Unidos, que es el sistema capitalista. O sea, si todo esto está tomado... No. ¿Cómo juega el capitalismo? Capitalismo es una cosa y supracapitalismo es otra. El supracapitalismo son estas corporaciones que tienen compañía en todas partes del mundo. Por ejemplo, hoy en día no hay ningún auto que sea de una nación. Cuando alguien dice un auto americano, eso no existe. Hoy en día todas las compañías están en todos los países porque es el mundialismo, ya son mundiales. Paso previo al nuevo orden mundial, a la globalización. El paso al gobierno mundial. Entonces, estas corporaciones no tienen país, no tienen bandera. Estas corporaciones solamente funcionan a nivel de poder con la gran banca mundial. Entonces, esta gente, lo mismo China que en cualquier lugar, Inglaterra fue el poder económico anterior a ser Wall Street, era Londres. Y ahora Wall Street sigue siendo poder económico, pero ya China surge como el superpoder. Porque hoy en día nosotros somos deudores y China es acreedora. O sea, a China se le debe hoy. Las inversiones chinas en África, en Asia y en América Latina son gigantescas y nosotros cada día invertimos menos en ningún lugar porque no tenemos de dónde invertir. Pero si los Estados Unidos dejaran de consumir productos chinos, ¿no caería China? No, el mundo entero consume productos chinos hoy en este momento y además siempre se va a consumir porque algo tiene que consumir las personas y Estados Unidos en este momento vive en una economía de tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito es China. Que el día que China nos cierre la tarjeta de crédito, nosotros no podemos pagar el presupuesto ese año. Entonces, ¿cuál es el final de todo esto? El final de todo esto es que lo que ellos pretenden es llegar al nuevo orden mundial a través de la destrucción de la República de 1776 y crear un lugar donde todos los países sean igualitarios, más o menos. Los grandes países sean igualitarios. La otra posición es la posición de la gente que dentro de Estados Unidos se opone a esos planes y que se oponen en Washington, se oponen en las calles, se oponen. Por ejemplo, uno de los movimientos más activos en contra de eso se llama el Tea Party, que es uno de los movimientos que más activos en contra de ese tipo de situación. La situación es que el pueblo americano va a decidir si sigue por este camino fabiano socialista o va a decidir ir hacia mantener su república. Muchísimas gracias, profesor doctor Orlando Trujillo. Lo dejamos a ustedes, queridos televidentes, juzguen lo que aquí se ha dicho hoy y tomen sus propios juicios. Sin más, hasta el próximo domingo, queda de ustedes Jesús Angulo.